Para conocer bien lo que está ocurriendo no solamente entre Ucrania y Rusia, sino en toda la región de lo que en otro momento se llamó Europa del Este, hay que conocer su historia. Y evidentemente hay que conocer también, sobre todo, la mentalidad eslava. Lo he dicho en varias ocasiones. Pueblos que han estado en guerra continuamente acostumbrados a matar y morir. ¿Qué es lo que sucede sobre todo después de la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la conformación de la Comunidad de Estados Independientes con Gorbachov, las promesas de la OTAN de no extenderse hacia el este, que fueron totalmente mentira, y el reacomodamiento de las fronteras, que en otro tiempo, bajo el dominio de los zares y después de la Unión Soviética, no era tan necesario porque estaban todos dentro de la misma frontera. Ni hablar del colchón de países comunistas que protegían a las fronteras de la Unión Soviética. Pero ahora hay otro problema que está relacionado con Ucrania, y aquí lo hemos dicho sobre todo el sábado, cuando se cumplieron 2 años ya del enfrentamiento directo entre Ucrania y Rusia, no como señaló Stoltenberg para taparle la boca a Macron, y además se enterró solito, diciendo que en realidad ellos venían apoyando a Ucrania desde el 2014. Entonces la guerra comenzó en el 2014, no hace 2 años. Pero ese es otro tema. Hay países que se quieren conformar y hay otros países que se conformaron habiendo sido antes repúblicas socialistas soviéticas. Es el caso de la antigua Besarabia, un territorio que en 1812 le habían tomado los zares a los turcos, porque toda esa parte de Europa Oriental estuvo en manos del Imperio Otomano. Ellos estuvieron a punto de tomar Viena, los turcos. A partir de ahí se fueron conformando Rumania, con Valaquia y Transilvania, y Moldavia. Estamos viendo la bandera, son los mismos colores, tanto para Moldavia como para Rumania. Pero entre Ucrania y Moldavia hay un territorio que se llama Transnistria. Recordamos, Moldavia fue fusionada con Transnistria, que se había separado de Ucrania, y Besarabia pasó a ser, en la época soviética, la República Socialista Soviética de Moldavia. En 1991, Moldavia se independiza de la Unión Soviética cuando se produce la caída de la Unión Soviética y la conformación de la Comunidad de Estados Independientes. ¿Qué pasa? De hecho, Moldavia siempre son rumanos, es decir, hablan rumano, la bandera, esa es la bandera, los mismos colores rumanos, cambia el escudo, pero también Transnistria es ese territorio habitado por ucranianos y también por rusos, que se ha declarado independiente. ¿Está claro? Y además, si los rusos, lo decíamos este sábado, siguen avanzando por el este, toman Odessa, ciudad eternamente rusa, pero desde un tiempo en manos de Ucrania, fundada por un almirante español al servicio de Catalina II la Grande, y siguen avanzando, llegan a Transnistria, ese territorio donde ya hay soldados rusos. ¿Qué pasa? Ante la presión de Moldavia, Transnistria ha pedido, y ya nosotros lo habíamos anunciado durante esta semana y hoy se ha confirmado, han pedido ayuda a Moscú por el aumento de las presiones de Chisinau. Chisinau es la capital de Moldavia. Solicitar al Consejo de la Federación y de la Duma Estatal rusa implementar medidas para proteger a Transnistria en medio del aumento de las presiones de Moldavia. Eso ha sido una resolución, un pedido en una resolución aprobada por diputados transnistrios. El documento recuerda que más de 220.000 ciudadanos rusos viven en Transnistria de forma permanente. Además, también se hace hincapié en la experiencia única y positiva del contingente de paz ruso en la región, así como el estatus de Moscú como garante y mediador en el proceso de las negociaciones con Moldavia. De hecho, Transnistria, sobre todo después de la independencia de la URSS, tenía derecho a la secesión, llegado el caso que Moldavia se reunificara con Rumania, lo cual sería totalmente lógico porque son el mismo país, pero están separados, tienen mismo idioma, misma bandera. Bueno, la bandera se cambia, son trapos pintados, pero es decir, las tradiciones son similares. Transnistria es un territorio
de apenas 500.000 de habitantes, en su mayoría eslavos, es decir, rusos y ucranianos, rompió lazos con Moldavia tras un conflicto armado en 1992, en el que contó con ayuda rusa. Obviamente eso lo señala la información de Occidente. Como Kosovo se independizó, gracias a la ayuda de Occidente y de los Estados Unidos, donde tiene una de las bases militares más importantes en Europa. Como decimos una cosa, la otra. Desde el final de aquella contienda que costó la vida a centenares de personas, Moldavia aboga por la integración de los dos territorios divididos por el río Dniester, a lo que siempre se han negado los independentistas transnistrios. Y en virtud del acuerdo para la solución pacífica del conflicto de Transnistria, les recuerdo que si ustedes abren un libro de historia, las grandes cuestiones nunca se solucionaron por las buenas. Pero sigamos con el tema de solución pacífica, que fue firmado en julio de 1992, Rusia desplegó cerca de 3.000 efectivos, 2.400, 2.600 efectivos para garantizar la paz en la zona y obviamente para garantizar la independencia de Transnistria, que es lo que le interesa a los habitantes de ese lugar. Pero fue reduciendo ese contingente a lo largo de los años. Pero no se equivoquen, sigue habiendo soldados rusos. Ingresar en Transnistria es mojarle la oreja a los rusos. Y eso no va a ocurrir. Y si ocurre, ya sabemos cómo va a terminar. Moldavia exige la retirada de las tropas rusas de la región. Hay otras personas que hacen mejores chistes. Así como del arsenal soviético de la misma, estimado en su momento en unas 40.000 toneladas de armas y municiones. Otro frente para tener en cuenta que cerraría la frontera ucraniana al Mar Negro.